Mis hermanos, bienvenidos todos ustedes a este nuevo programa sobre profecía. Pero antes que nada, celebremos este nuevo año, porque entrar a un nuevo año significa la vida que Dios nos concede. Y hay un pasaje muy precioso en la Escritura que dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y ese es mi parabién para mis hermanos en Cristo, para la Iglesia del Camino de la Fe, que esperamos un año donde el Señor nos saque hasta la otra orilla. Te recuerdan que yo tengo un dicho: Señor, sácame hasta la otra orilla. No sé lo que signifique, pero hazlo que salga bien. Mi familia y la iglesia también, que seamos sacados hasta la otra orilla. Todo el tiempo que Dios nos conceda de vida. Así que, mis hermanos, pues gracias a Dios, porque hemos visto la mano en el año en que ha pasado, y esperamos, como Dios no cambia, tengamos su ayuda también. Muy bien, mis hermanos, pues seguimos con esta enseñanza, esta reflexión acerca de profecía, particularmente en el Apocalipsis, donde yo he dicho que en realidad el Apocalipsis es un libro de la segunda venida de Cristo y las consecuencias que esa venida tiene. Y hay un pasaje que lo uso como tutor. Es el capítulo 1, versículo 7. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Muy bien, pues entonces con esos antecedentes entramos en materia. Solamente quiero mencionarles que ahora haré algo distinto. Entramos de hecho a la iglesia de Pérgamo, pero tengo una serie de declaraciones muy importantes. Por ejemplo, vamos a encontrar donde dice: ¿dónde está la silla de Satanás? ¿Dónde Satanás mora? La doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, el maná escondido, la piedrecita blanca, y una declaración que se nos quedó por ahí rezagada: los que se dicen ser judíos y no lo son. Y la última: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso no lo vamos a estar tocando todo, pero solamente para que usted vea cómo está cargado de sucesos, de declaraciones en la iglesia de Pérgamo. Muy bien, pues digamos que estamos haciendo nuestra entrada a la carta que el Señor Jesús envió a la iglesia de Pérgamo, particularmente al pastor, para que la diera a la iglesia. Tal como está en el capítulo 2, versículo 12 al 17, que dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Por segunda vez se menciona a esta gente. Porque de otra manera vendré presto a ti,
dice, la doctrina lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la lectura de la carta a la iglesia de Pérgamo. Pero dije, mis hermanos, esta vez voy a hacer algo diferente. O sea, lo propio, lo más común es que empiece explicando qué significa Pérgamo, dónde estaba. Todas esas referencias las voy a omitir por lo pronto. Y voy a hacer algo diferente de otras cosas que me llamaron mucho la atención y que quiero marcarlas. Y digo algo diferente en la manera en que voy a abordar esta carta. Y lo voy a hacer así porque en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Pérgamo, el Señor muestra su indignación por la presencia de los llamados nicolaitas, que sin duda, habían sido miembros de la iglesia de Éfeso. Ahora, no olvide usted que el apóstol Pablo, cuando venía ya de su último viaje misionero y que iba rumbo a Jerusalén, citó a la gente de la iglesia, al liderazgo, y se despidió, pero les da una profecía cuando se despide. Profetizó lo que iba a sucederle a la iglesia. Y les dijo, yo sé que después de mi partida, eso está en el capítulo 20 del libro de los Hechos, ya no verán más mi rostro. Pero luego me llama la atención el cómo les habla. 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy. No lo vemos en las otras iglesias, lo vemos nada más en esta. Yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos. ¡Qué advertencia! Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Quiere decir, estaban plenos de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. 2 años habían sido todo para ellos. Por tanto, les dice, ya que así ha sucedido, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. O sea, vendrán una agresión externa. Pero mire esto tan significativo que les dice también. Y de vosotros mismos, problemas desde el interior de la iglesia. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Obsérvelo. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Y advierte que serán exitosos. Es decir, una congregación dentro de una congregación. Que cómo se ve ese detalle. No falta quien, aprovechando la iglesia, se siente líder y forma un grupito dentro de la misma iglesia. Llevarán discípulos, les advierte, pero de la misma congregación. Ahora, gente
gente ya enterada, ya enseñada. Pero yo he dicho siempre, el error se parece mucho a la verdad en muchos casos. Y es precisamente ahí donde prospera el engaño. Los nicolaítas de Éfeso y los nicolaítas de Pérgamo se han convertido en alguien intrigante y evasivo, particularmente los nicolaítas. Los de Balaam, de eso están muy claros, muy definidos. Pero entonces veamos esto. Si yo estoy diciendo que los nicolaítas me parecen intrigantes, los de Éfeso y los de Pérgamo, veamos esto. ¿Quiénes eran? ¿O quién había sido el autor de esa doctrina? Bueno, sobre esta cuestión de quién es el autor o quién fue el autor y muchas otras cosas, existen las más diversas interpretaciones, que en realidad significa una manera de perder también el hilo de las cosas. Ante las muchas versiones, es una manera de perderse, de escabullirse entre la multitud. De tal modo, fíjese bien, que en virtud de tan diversas interpretaciones, eso de los nicolaítas, del quiénes son, de quién fue, se llegó a convertir o se ha convertido a través de los siglos en una figura que se escapa y no permite darle identidad del todo veraz de quiénes eran los nicolaítas. A quienes, escuche bien, no solo la iglesia aborrecía, sino que el mismo Señor aborrecía también. Y entonces, pues tengo que pensar, qué interesante esto de aborrecer, lo aborrece la iglesia, lo aborrece el Señor, la doctrina de los nicolaítas. Y entonces estoy pensando, pues, ¿qué pasa con esta gente? Y me voy a la profecía de Pablo, porque esta sin duda tuvo cumplimiento. ¿No serán esos que dijo Pablo, se levantarán dentro de vosotros hombres que hablarán cosas perversas? Que debió ser esa perversidad, es el contenido de esa doctrina con carácter perverso. Según el capítulo 2, versículo 6, que dice, más tienes esto, le dijo a la iglesia, que aborrece los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Esto se lo dijo a la iglesia de Éfeso, porque cuando entra la época de Éfeso también ahí están los nicolaítas, o surgen los nicolaítas. Pero pienso, ¿aborrecimiento? ¿Lo aborrece la iglesia, los fieles? ¿Lo aborrece el Señor? ¿Su doctrina es aborrecible? ¿Es perversa? Y pienso, ¿pero a qué grado era ese aborrecimiento? O sea, la iglesia lo aborrece, el Señor aborrece esa doctrina. Pues, ¿cuál era el grado de aborrecimiento? ¿Por qué? Bueno, yo quisiera que viéramos esa palabra perverso. Veamos esa palabra en su etimología, en su origen, lo que significaba, para que nos dé una idea en ese pasaje qué es lo que significa. O mejor dicho, ¿qué es lo que en ese pasaje significa la palabra perverso? En ese pasaje.
Y significa, fíjese usted, apartarse de algo con horror. ¿O qué le parece las ideas asociadas? ¿Qué significaría quedarse tieso? ¿Ha oído esa expresión? Cuando vi esto o oí esto me quedé tieso. O sea, sin saber qué hacer. Oiga, pero significa también en esas acepciones colaterales sentir repugnancia. Repugnancia. O sea, lo que hablaban esas gentes, lo que enseñaban. Pero también significaría lo que causa irritación. Yo me quedo con todas estas declaraciones. Ahora, porque eso manifestó el Señor hacia la doctrina y las obras perversas de estos. Y hago énfasis en eso en virtud de que la interpretación más común de esa cantidad de diversas interpretaciones del caso los acusan de que ellos jerarquizaron la iglesia, destruyendo la estructura horizontal. Déjeme explicarle. Es decir, horizontal en el sentido de que todos estamos en igual plano. Nadie es mayor, nadie tiene jerarquía sobre otro. Nadie. ¿Entiende? Mientras que hacer jerarquías significaría una forma vertical o piramidal, donde este tiene jerarquía y es superior a este otro, en términos de autoridad, de facultad, de posición. Confundiendo, por supuesto, los términos. En Cristo nadie es distinto a otro. Pero en la operación de la iglesia tiene que haber jerarquía. Tiene que haber liderazgo. Y los acusaban, es que ellos jerarquizaron la iglesia, destruyendo su estructura horizontal que tenía, donde todo el mundo era igual. Pero todo el mundo igual, ¿en qué sentido? Dirían ellos en el sentido de jerarquía, donde nadie era más que el otro, en términos de jerarquía. Sin embargo, eso llama mucho la atención. Pues jerarquías hay hasta en el mismo cielo. Si no, mire lo que dice la Escritura en Daniel 10:13, en palabras del mismo ángel Gabriel, porque él vino a traer el mensaje a Daniel y le dijo, desde que salieron tus plegarias vino la respuesta, pero fui estorbado por el príncipe de Persia. O sea, está hablando de jerarquías espirituales. Hasta que al fin vino alguien a ayudarme, no me dejaron pasar. Quien vino fue Miguel, uno de los principales príncipes. Eso se lo dijo Daniel. Porque note un detalle interesante. Porque hay muchas enseñanzas que yo digo son piezas que están alrededor de todo lo que se está diciendo. Mire, cuando se trata de una batalla contra Satán, siempre el que encabeza el combate contra él es el arcángel Miguel. Hasta las leyes de la guerra. Un general no se le rinde a un capitán, a un teniente. Tiene que ser a un general. Cuestión de jerarquías. Y entonces es muy importante porque se mantiene una idea equivocada acerca de que no puede haber ese tipo de facultades y jerarquías. Y de eso, dice, estaban acusando a la iglesia, a estos nicolaitas. Digo, a mí se me hace muy superficial esa acusación.
se me hace que fácilmente se cae. Una vez me acordé de un hermano muy emotivo que decía que él al diablo le daba unas cachetadas. Otros creyentes les gusta maldecir a Satán, estigmatizarlo. Pero en mi Biblia dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? ¿Porque Satán era acaso muy santo? No. Por causa de la creación jerárquica que Dios le había dado y lo que ese ángel ahora perverso representó en el acto creativo. De tal manera que pues, tenemos ahí el ejemplo muy, muy vivo. No se atrevió a usar de juicio de maldición. Pero dejemos esto, porque estamos hablando a primera instancia de que los acusan de haber jerarquizado la iglesia. Pero sin duda están pensando los intérpretes en relación a eso a Roma, en relación a las jerarquías que habrían de nacer allí y los males que también trajeron. Pero eso que no nos distraiga de poder ver con claridad el punto. Mire, en esto hay dos cosas. Una, ¿acaso no era necesario ese nivel de liderazgo, de jerarquía? Acuérdese usted que había una dispersión de iglesias que rebasaron al imperio, pero ninguna estaba subordinada a nadie. Y eso es peligroso porque puede caerse en la anarquía, en el no gobierno, de tal manera que se necesitaba que se regionalizaran lo de las iglesias, para que entonces, así diciendo, tenemos un líder que representa a todas estas iglesias de aquella región, y acá tenemos otro líder que representa a esta otra región. Por lo tanto, para hacer el canon, para definir la doctrina, era muy necesario que hubiera liderazgo capaz de hacer convocatoria para definir los conceptos de la fe y universalizar la doctrina en todo el mundo, homologarla, hacerla uniforme, para que no anduviera unos creyendo una cosa y otros otra, que tuviéramos puntos de referencia, puntos de partida. ¿Era malo eso? Sin embargo, en la apreciación que se hace de esto, es que estos jerarquizaron la iglesia. Sin embargo, dígame una cosa, por causa de eso, ese grado de aborrecimiento, que no se lo dice a Balaam, que no se lo dice a otros, a los nicolaítas le dice: aborrezco eso. No existe otro. Ahora, yo pienso, en realidad, hay más de fondo. O sea, más que esta cuestión de jerarquizar la iglesia, que es una interpretación con tendencia hacia Roma, la verdad de las cosas. Pero que eso no nos quite la visión puntual. O sea, enfaticemos el punto. En esto, desde luego, hay quienes hacen esa interpretación con la que no estoy del todo de acuerdo. Tienen otras razones muy aceptables. No estoy descalificando a nadie, pero son cosas de las que no me ocuparé esta ocasión. Por ejemplo, se habla de un tal Nicolás,
y que es, por así decirlo, el origen de esa doctrina de los nicolaitas. A grado tal que hasta buscaron razones para pensar que se trataba de aquel diácono del libro de los Hechos, prosélito de Antioquía, Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero ¿sabe qué? Pues no han llegado a ser más que especulaciones. Usted no puede sustentar un argumento a base de especulación. Pero independientemente, o sea, dejemos a Nicolás, dejémoslo ahí en la bruma de la historia. Independientemente de quién fue ese Nicolás, y aceptando que nada sabemos de él, y que no podemos señalar a nadie como responsable, pero como en la carta a la iglesia de Pérgamo, incluye a Balaam, porque yo en cierto sentido voy persiguiendo aquí esta historia, estoy diciendo, bueno, algo tengo que entender. En la iglesia de Pérgamo, además de los nicolaitas, incluía a la doctrina de Balaam, del que sí tenemos la narración bíblica suficiente para conocer de él hasta cómo murió. Acuérdese que ese lo que hizo fue promover que los moabitas, las mujeres moabitas, claro, autorizadas por el rey Balac, cohabitaran, fornicaran con los hijos de Israel para llevarlos a la idolatría. Y entonces ya tenemos un expediente. Este hombre propuso la fornicación en el pueblo. ¿Pero qué tiene que ver eso con los nicolaitas? Pero yo como los veo a los dos en esto, en esta carta de Pérgamo, me pareció eso, digo, porque se me hizo muy interesante que el Señor los cogiera así en paquete y pone a Balaam y pone a los nicolaitas. Pues que a mí me pareció lo que hay una versión jurídica de acusan a alguien por asociación delictuosa. Y a mí en lo personal me simpatizó la idea de decir, mira nomás, estos, por causa de la narración del Señor, los puedo considerar asociados delictivos. Y entonces, para perseguir un poco una pista, voy a usar la figura jurídica de asociación delictuosa. Va conmigo. El Señor narró y los puso a los dos en el paquete, a los de Balaam y a los de nicolaitas. Y me pareció la figura de que los asocia el Señor como alguien que son compatibles. Esa es la idea. Pues el Señor los asocia en Pérgamo. Ahora, voy a hacer una aclaración. Sé que para que se configure jurídicamente una asociación delictuosa, y advierto, yo no soy un que conozca la jurisprudencia, no soy un abogado, aunque sé que para lograr esa figura de asociación delictuosa se necesitan tres. Pues es cierto. Entonces toléreme, tenga misericordia de mí, si usted es un abogado y me está oyendo, toléreme la figura jurídica. Diga, vamos a aconsejarle al hermano Ramos que use esa figura, aunque se necesitarían tres. Y le voy a dar estos antecedentes delictivos.
a los nicolaítas. Fíjense bien, la iglesia de Éfeso los había expulsado. La iglesia los has encontrado falsos, los sacaste de aquí, los expulsaste. ¿Sí? Sin embargo, al encontrarlos en la iglesia de Pérgamo, implicaría, y hay pasaje, que la iglesia de Pérgamo los recibió. Éfeso los expulsó, Pérgamo los recibió. Es muy común eso, que salen de una parte y se van a buscar cobijo en otra iglesia, a seguir haciendo sus propios males. Ahora, ¿cómo saberlo? Bueno, vea el versículo 15 del capítulo 2:15, donde le reclama a la iglesia de Pérgamo. Dice, también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, lo cual yo también aborrezco. Ahí los tienes tú, Pérgamo. Y en este pasaje, en este reclamo, el Señor está ratificando su aborrecimiento. Ya van 2 veces que dice que aborrece esa doctrina. Porque su doctrina, y aquí es un detalle interesante, al parecer era más perversa que la doctrina de Balaam. De quien no se expresa como lo hace con los nicolaítas. Y por eso yo saqué un hilo y me acordé de la profecía de Pablo. Dentro de vosotros se levantarán hombres perversos, hombres que digan cosas perversas. Qué interesante. Y aquí tendríamos entonces una ruta, tenemos que ver una ruta de compatibilidad. ¿Cómo podían cohabitar allí en una sola iglesia 2 versiones doctrinales? Compatibilidad entre los nicolaítas y Balaam. Por lo tanto, si la doctrina nicolaíta fuera la única causa de la irritación del Señor, ¿en qué era coincidente esa doctrina con la doctrina de Balaam? ¿Verdad que es interesante encuentro? Pero el Señor, en cierta manera, asoció la doctrina de Balaam con la doctrina nicolaíta. Dije, los puso en un mismo paquete. Entonces, ¿de qué acusó el Señor? ¿De qué acusó a Balaam? Lo acusó de 2 cosas. 1, de persuadir a Israel utilizando como recurso la fornicación, el placer sexual, con mujeres de Moab, para llevarlos a la idolatría, usando como camino de acceso el interés que muchos pusieron en fornicar. Por eso dije, lo acusó de llevarlos a la idolatría y los acusó de fornicación, de promover la fornicación. Ahora, la doctrina nicolaíta, dentro de lo que se ha rescatado de información, enseñaba, dice bien, que la vida había de vivirse en el placer sexual y que
para decir de ese placer, hombre y mujer, habrían de conocer ese placer por experiencia propia de todo tipo de sensualidad y proponían el desenfreno sin reserva a la lujuria. Los nicolaitas, como que le voy viendo que se acerca más y sí hay una ruta de encuentro con el punto de vista de Balaam en el sentido de llevarlos a la fornicación. Proponían entonces el desenfreno sin reserva a la lujuria. Y aquí le voy a decir esto. Estoy pensando en lo que le llaman el Kama Sutra, que muchos de ustedes tienen idea de la gran imaginación de la práctica del sexo. Por eso dije, proponían el desenfreno sin reserva a la lujuria, enseñando, como hasta el día de hoy, esa versión, no en la iglesia, pero enseñando en el medio civil, justificando, según ellos, lo siguiente. Fíjese su tesis sobre la cual se apoya: que lo que se hiciera con el cuerpo era asunto solo del cuerpo, pero que la vida espiritual quedaba intacta. Mientras tú mantengas lo espiritual, no se te olvide, el espíritu. No importa lo que hagas con tu cuerpo, que no afectaba la vida del espiritual, que además ya eran salvos. Y por lo que dijo Pablo, fueron exitosos, porque dice que llevarían discípulos tras sí, de la misma iglesia. De todo hay en la viña del Señor. A esa doctrina de que el cuerpo y el espíritu eran ajenos entre sí, lo que le pasaba a uno no afectaba al otro. Cuando que Pablo es muy claro y dice, para que vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu sean guardados. Porque el hombre es alma, cuerpo y espíritu. No es nomás cuerpo. Tiene una vida física y una vida espiritual asociada a una vida moral. Fíjese, eran ajenos el espíritu y el cuerpo entre sí. Eso fue en la iglesia de ese tiempo, la iglesia de Pérgamo, que representa una época. Pero la doctrina de los nicolaitas, fíjese bien, en los días de la Reforma, Lutero se enfrentó a lo mismo y la llamó antinomianismo. Una vez más, Lutero enfrentó esa doctrina y la llamó antinomianismo, que andaba en boca de un amigo suyo. Y eso significa, antinomianismo, significa contra la ley, estar contra la ley. Pero ¿saben qué? Déjenme hacer una aclaración. Que la doctrina de los nicolaitos, fíjese bien, no estamos hablando de contra la ley civil. Una vez más, la doctrina de los nicolaitas particularmente era contra la ley de Moisés. Tenía dedicatoria
a los 10 mandamientos, diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Consecuentemente, esos mandamientos no tienen nada que ver conmigo. Que tendríamos mucho que explicar de esa cuestión, por cierto. Pero para esas fechas, me refiero a la iglesia de Pérgamo, es posible que la carta a los romanos no era de uso común todavía, o que aún no estaba en circulación, o que estos ni siquiera la habían leído, si es que ya tenían la iglesia en sus manos esta carta de Pablo. Porque Pablo en el capítulo 6 de los Romanos, versículo 15, dice pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues con toda dedicatoria, digo, es preciosa esa carta a los Romanos. Quizá un día se me conceda volver a enseñar sobre esa carta. Pero pareciera que con gran puntería el Espíritu de Dios movió a Pablo a hacer esta aclaración. No estamos bajo la ley. ¿Pecaremos por eso? En ninguna manera, dice. O sea, como la quiera usted explicar y que la quiera ver, no es posible. Ahora bien, dije que antinomianismo significa estar contra la ley. Y aquí está el problema. Fíjese bien, no es estar en contra de la existencia de leyes civiles en nación alguna. No. Ustedes no estaban en contra de las leyes del Imperio Romano, pues porque les cortarían la cabeza, sin duda. Los ejecutarían. No estaban en contra de la ley moral. No, las leyes que ustedes tienen, no hay problema. Solo estamos en contra de lo que se llama ley moral. Y una declaración así, pues llevaba dedicatoria a la ley moral de Moisés, contra los 10 mandamientos. Aunque más específicamente, contra los mandatos que hay ahí, que prohíben el adulterio y la fornicación. Para poder hacer valer sus enseñanzas, la ley de Moisés era el gran estorbo. Si hacemos a un lado esos obstáculos, entonces el camino estará libre para nosotros. ¿Qué le parece? Digo, estoy diciendo esto porque el Señor asoció a los nicolaitas. Y entonces aquí estoy diciendo, qué interesante ruta. Parece que sí hay compatibilidad entre los nicolaitas que promovían el desenfreno de la lujuria, que decían que tenían que experimentar, pero la diversidad sensual, que era ningún problema espiritual. Porque no te olvides, el espíritu es el espíritu, ¿sí? Mire qué tramposos. Y el cuerpo es el cuerpo. El alma será juzgada por lo que haga a través del cuerpo. Pecaremos. Entonces, eso iba contra la ley moral de Moisés. Llevaba dedicatoria a esa ley moral de Moisés. Contra los 10 mandamientos. Aunque específicamente les estorbaban los mandatos que prohibían el adulterio y la fornicación.
Y aquí hay que darle sentido a esto. Lo que diríamos, hay que aterrizar esto. Ante lo que he estado exponiendo de la propuesta de Balaam a la fornicación y de las propuestas de los nicolaitas de darle rienda suelta a la lujuria, que al cabo era un problema del cuerpo y que no tenía nada que ver con el espíritu. ¿Qué le parece? Hay que darle entonces sentido, hay que aterrizarlo. ¿Diría usted que los nicolaitas en ese sentido sí tienen algo en común con la doctrina de Balaam? ¿Estarían de acuerdo con esos mandamientos los nicolaitas, cuyas enseñanzas promovían la inmoralidad más perversa dentro de la iglesia? ¿Estarían a favor de ese mandamiento? De allí entonces nacía su argumento de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí en este punto hay que dejar muy claro que Dios le dio a Moisés 3 clases de ley. Una, la ley civil, que era el cómo debe gobernarse la nación, la relación social de la sociedad. Entonces, número 1, le dio la ley civil. 2, le dio la ley ceremonial, que esta era para el servicio del culto de su fe. Víctimas, sacrificios, rociamiento, figura de tipos, símbolos, todos esos correspondientes a la ley ceremonial. Y le dio también la ley moral. Insisto, regreso. La ley civil es cosa de los hijos de Israel. La ley civil. Porque eran mandamientos para gobernar la nación. Mientras que la ley ceremonial, esa, por cierto, voy a hacer la precisión, en lo que concierne al cristianismo, no se aplica la ley ceremonial a la iglesia cristiana. No somos los creyentes en Cristo, la iglesia de Cristo, un pueblo lleno de símbolos o de simbología. En tanto los símbolos o tipos o figuras solo fueron útiles mientras llegaba la realidad. Veamos esto. Insisto, la iglesia cristiana no estamos llenos de símbolos. Para que los creyentes, es que es muy común que el creyente acostumbre la simbología, que a veces cae en la superchería. El cristianismo tiene, por así decirlo, 2 cosas. Si hablamos de símbolo, el bautismo en agua, que representa que al ser sumergido, esa persona ha muerto, ha sido sepultado. Es una referencia propiamente a la sepultura que fue el Señor Jesús. Somos muertos, somos sepultados. Y si te moriste, entonces los muertos ya no viven la vida anterior. Y cuando sale del agua,
representa, por supuesto, la resurrección o la venida a una nueva vida. Y eso sí es de la iglesia cristiana. Y lo que es la institución de la Santa Cena, que por orden del Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él dijo, cuando habló del pan y la sangre y el vino, que el pan era su carne y que el vino era su sangre, que hiciéramos eso en memoria suya hasta que Él viniera. Y hasta es un adjetivo de tiempo, que señala tiempos, hasta, pues de aquí hasta allá, hasta que Él regrese. Por eso yo decía que en qué se basan los creyentes para suspender las reuniones de Semana Santa, Semana Mayor, donde hacíamos siempre un memorial a la muerte del Señor Jesús, para decir que es tradicionalismo. No, es el cumplimiento de su mandato. Haced esto en memoria de mí. Implica no solamente el vino, sino todo lo que rodea a ese acto, porque el vino lo dio el Señor en recuerdo de su sangre derramada y su cuerpo partido por nuestros pecados. Entonces necesariamente todo eso sucedió en esa semana que le llamamos Semana Mayor. Pues ¿cómo va a ser tradicionalismo? Pero bueno, como a la iglesia desde los años 80 vino la corriente, que por supuesto es algo que yo estoy muy consciente y muy enterado. Bueno, a través de ese secularismo de la iglesia, de la teología de la personalidad, o la teoría de la personalidad autoritaria, llegó a hacerse la figura de que la doctrina era autoritarismo puro. Y entonces en las iglesias se dejó de enseñar formalmente y fuertemente la doctrina. Y hoy tenemos un pueblo, una iglesia ignorante, muy buena para cantar y danzar, pero profundamente ignorante en los términos de la fe. Y como no hay ese conocimiento de la fe, pues entonces campea muy oronda lo que sería la fe de opinión. ¿Qué cosa es eso de la fe de opinión? Bueno, el yo opino. Siempre la iglesia de nuestro tiempo, particularmente que me tocó vivir de los años de 1950 para acá, siempre la gente, los creyentes preguntaban, ¿y qué dice sobre esto la Escritura? Se apoyaban en lo que está escrito, en los fundamentos. Hoy no. No, pues mira, yo pienso, yo opino, yo creo. Y entonces, en esa diversidad del yo opino, la iglesia pierde ruta. Nosotros no somos un pueblo de símbolos. En tanto, aquí hago la aclaración, ¿acaso eran malos todas esas figuras? Por supuesto que no. Era una ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo, para su culto. Por supuesto. Pero entonces déjeme decirle que los símbolos, los tipos, las figuras, solo fueron útiles mientras llegaba la realidad que ellas señalaban. La víctima del cordero, que se sacrificaba, era por supuesto una figura muy representativa de Cristo, el Cordero de Dios. Sí, pero ya no es necesaria la figura porque ya vino la realidad que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, de nuevo, las figuras, los tipos, los símbolos,
Por supuesto que son legítimos. El problema es que solamente son útiles mientras se presenta la realidad que ellos anuncian, que ellos simbolizan. Y le voy a dar una idea. ¿Por qué el Señor en su bautismo, en el caso de Juan? Porque hasta el bautismo de Juan, Jesús no era meramente más que Jesús de Nazaret. Pero después del bautismo, es el Mesías, es el ungido, es el Cristo. Y acoge otra dimensión. Pero ¿qué fue lo que causó eso? Y pregunto, ¿por qué en el bautismo no lo ungieron con el aceite de la unción? Fue sumergido en las aguas, sale de las aguas. Y aunque Juan pertenecía a la familia sacerdotal de la casa de Aarón, ¿en qué momento le derramó sobre él la botija del aceite? Es que el aceite era símbolo solamente del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo había venido sobre Jesús, se posó sobre él, ¿para qué habría que vaciar sobre él aceite? Si sobre Jesús posó la misma realidad que el símbolo representaba, el aceite que representaba el Espíritu Santo. De tal manera que el mismo Señor dijo en su mensaje allá en Nazaret, cuando le dieron su primer rechazo, donde inauguró el año agradable del Señor. Para mí es donde empieza la ruta ministerial del Señor Jesús, su ministerio. Él dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo ungió? El Espíritu Santo que vino y posó sobre él. Y me ungió para dar buenas nuevas. Inicio el ministerio conforme al rito de todo ministerio, de ser ungido con aceite. A mí me ungió el Señor con el Espíritu Santo. Entonces, el símbolo sirve solamente mientras llega la realidad. Pero la ley moral, yo estoy de acuerdo que quedara incluso obsoleta para nosotros, no fuera de utilidad los símbolos. La ley ceremonial para nosotros, para la iglesia cristiana. Ni la ley civil, porque es para Israel. Ni la ley ceremonial, porque esto no fue para la iglesia. Acuérdese que en Hechos 15 le hicieron una recomendación a los hermanos que se abstuvieran de animal ahogado, de comer sangre y de fornicación. Enfatizaron ese punto. Cuidado con la fornicación. Cuidado. Y entonces, y en tercer lugar tenemos que Dios le dio la ley moral. Y entonces, como estamos bajo la gracia, dicen ellos, ya no estamos bajo la ley. ¿Cuál ley? No estarás bajo la ley civil de ellos, no estarás bajo la ley ceremonial, pero bajo la ley moral. Es una cuestión universal. ¿O acaso hay manera de que alguien pruebe que los mandamientos del Señor tienen fecha de caducidad? Los mandamientos morales, porque estoy hablando de la ley moral, que es lo que les estorbaba a estos. Bueno, es que eso ya caducó,
no estamos bajo la ley. Mire, hermano, hay un pasaje en la carta a los Gálatas donde habla acerca de que la ley nos tenía arraigados. ¿Qué significaría? La justicia divina, Dios entrega el expediente de nuestras maldades a la justicia divina. La justicia nos retiene. Haga de cuenta que nos lleva a casa de arraigo. Dice Pablo, nos tenía retenidos. ¿Retenidos para qué? Pues retenidos para ser juzgados. Llegar el momento de juicio, ser juzgados y castigados. Pero también por si había un recurso que nos rescatara. Y cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, Él hizo el pago a la justicia divina, que insisto, hay quienes enseñan que le pagó al diablo porque era el que nos tenía prisioneros. No, Señor. Era la justicia divina la que nos tenía retenido, incluso al diablo. ¿Por qué? Porque será juzgado y castigado. Él está retenido. De tal manera que cuando el Señor Jesús le paga a la justicia divina hasta la última deuda de nuestros pecados. La justicia divina ya no tenía por qué tenernos retenidos. Y no estaríamos ahora bajo la ley, esa ley que nos tiene retenidos, que son ciertamente la ley divina. Y tuvo que dejarnos libres. ¿Libres de qué? Libres de ese juicio que venía, pero no libres para pecar. Es que ahí la Escritura la utilizan para hacer cada torcedura vistosa. De tal manera que el estorbo para esas corrientes era precisamente la ley moral. Y su doctrina con la que macheteaban a la gente era: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, esas prohibiciones no son contra nosotros. Sin el estorbo a esos mandamientos, no había obstáculo para proponer y convencer a los creyentes que era propio, que era necesario, que era justo el placer del cuerpo. Y los convencían entonces para que pudieran tener una vida inmoral al máximo, que al cabo, fíjese bien lo que le digo, que al cabo usted llénese del Espíritu, olvídese del cuerpo, el cuerpo nada tiene que ver. Dice la Escritura, el alma que pecare esa morirá. Sí, el alma, nada más que el alma peca a través del cuerpo. ¿Acaso las almas sin el cuerpo cometen adulterio? Pues no. Pecaron en el cuerpo. Y entonces el hombre será juzgado. Por eso la resurrección. Y al resucitar es porque sus almas se juntaron con el cuerpo, lo levantaron, volvieron a la vida y se tienen que presentar ante el gran trono blanco, ya de Apocalipsis 20. Presentarse para ser juzgados. Entonces, nada de que es que llénate del Espíritu, lo demás es cosa aparte. Como decían los chiquillos, ese es chapuza. Conclusión. ¿No le parece que los nicolaitas con su doctrina eran más perversos que Balaam? Se me va a decir, ¿pero por qué? Bueno, lo de Balaam era una doctrina para aplicarlo en un caso específico y circunstancial. Esta otra era una corriente que querían que permaneciera en la iglesia.
y de lo más vulgar, de lo más vulgar. Por eso Pablo le llamó cosa perversa, de las que usted se retira con horror, con repugnancia. Esa es la definición que nos da la etimología. Así que, mis hermanos, por esta vez allí vamos a dejar la clase, la enseñanza, porque quería enfatizar eso de que por qué el Señor asocia en Pérgamo a los nicolaitas y también a los de la doctrina de Balaam. Espero que usted haya entendido. Cuidado con esas corrientes, que el espíritu es una cosa y que no hay problema en lo que usted haga con el cuerpo, porque esas son tesis orientalistas. Israel te ha llenado de costumbres traídas de Oriente. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, yo te doy gracias por la oportunidad de este año de participar con tus hijos. Permite que estas ideas que he vertido a la iglesia, a los creyentes, se conviertan en una enseñanza que les libre, que les ayude y que puedan identificar de dónde vienen las ideas. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. En otras palabras, diría coloquialmente a alguien, saber de dónde vino la pedrada. Que el Señor les bendiga.